Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo. En la última reunión que tuvimos les comentaba respecto de este plan que había gestado la Marina chilena para poder apresar al Huáscar. El Huáscar era una pesadilla en el Pacífico en ese momento, puesto que la Armada chilena no había podido dar captura. Se entorpecía todo el proceso militar de logística, de aportes militares, en fin, las tropas chilenas incluso estaban pasando hambre en Antofagasta, puesto que no se atrevían a mandar grandes cantidades de pertrechos. Rafael Sotomayor, ministro de Guerra en campaña, hacía ingentes esfuerzos para que el abastecimiento de carne, charqui, en fin, de las tropas que ya superaban un número importante a los 4.000 en Antofagasta, pudiera ser cubierto. Y se hacía difícil, puesto que el Huáscar era constante amenaza. La llegada de los transportes de logística a Antofagasta se veía siempre entorpecida por la presencia y el fantasma del Huáscar. Recordemos que un regimiento, un brillante regimiento de caballería, ya había sido capturado. Entonces, la Marina chilena dispuso de un dispositivo interesante. A la altura de Mejillones, el acorazado Cochrane, ya bajo el mando de Juan José Latorre, acompañado de la corbeta O'Higgins y con el vapor Loa, que era una suerte de abastecedor de carbón, se instalan más o menos a unas 200 millas náuticas desde la costa, esperando que pasara el Huáscar. El Huáscar pasa efectivamente a esas alturas hacia el sur sin moverse. En ese momento aparece la segunda división bajo el mando de Galvarino Riveros, el jefe de la escuadra, el comodoro Riveros, quien al mando del Blanco Encalada, la Covadonga bastante rápida y el transporte Matías Cousiño, un buque carbonero, evidentemente de la compañía de Schwager, avanza entonces desde el sur. El Huáscar, acompañado de su buque consorte, la Unión, ven que estos buques efectivamente eran el blindado Blanco Encalada y Huáscar decide emprender la retirada hacia el norte. Grau entonces le ordena a su compañero de maniobras, el comandante de navío, capitán de navío Aurelio García y García, que lo acompaña al norte, puesto que al frente venía el blindado Blanco Encalada, a quien identificado de inmediato, acompañado de otro vapor que no pudo identificar y supuso el Cochrane. Dan vuelta entonces y comienzan a avanzar hacia el norte, en donde ya conectados por cable, la Marina chilena sabía de la aparición del Huáscar hacía 24 horas antes. Por consiguiente, el Cochrane avanzó rápidamente hacia la captura de este buque, quedando la O'Higgins y la Covadonga encargada de la persecución de la Unión, quien emprendería rumbo al norte con bastante velocidad. El Huáscar, en ese momento, se enfrenta al Cochrane, dejando muy atrás a Blanco Encalada. Pensando en su mejor andar, Grau acelera el buque, su blindado responde bien. Sin embargo, la velocidad del Cochrane, para su sorpresa, ya no era de 11 nudos, sino que ya era de 14, bastante más que el Huáscar. El Cochrane entonces, ante esta aproximación, inicia el combate con una andanada de disparos de su artillería principal, la torreta giratoria, que dispara sobre el Cochrane, dando efectivamente en el blanco sin hacer mayor daño. El Cochrane no disparó. El Cochrane tiene una particularidad. Su artillería no estaba encubierta, sino que estaba inserta en el mismo casco del buque. Era lo que se llama los buques de bastión cerrado. Y este bastión de combate que tenía el Cochrane permitía que el buque apuntara al frente con sus cañones frontales, bastante poderosos, de 250 libras. Tenía cañones en los costados también de 250 y atrás en popa, lo que le daba una cobertura de 360 grados prácticamente. El Huáscar, a diferencia del Cochrane, debía girar de costado, como ya expliqué en otros videos, y disparar hacia el lado, porque de frente era imposible, porque esos cañones chocaban con el castillo de proa. Era una falla de diseño estructural que sería reparada después en un modelo posterior en base al Huáscar. El Huáscar es modelo único, ojo, pero tuvo un hermano, entre comillas, posterior, que sirvió en la Marina turca en otra batalla, en otra guerra, al cual hablaré después. Pero en ese modelo nuevo, ese otro buque Huáscar, que si ustedes ven en el internet lo van a poder encontrar, se encontrarán con un Huáscar más largo, más estilizado, con líneas diferentes, pero es básicamente el mismo barco. Sin embargo, el Huáscar fue línea única porque era un buque experimental. Era un buque diseñado para navegar más bien apegado a la costa, un modelo monitor que tenía que subir unas bordas, una especie de portalones, para evitar que el mar lo hundiera prácticamente, porque no era un barco de alta mar.
Al verse enfrentado al Cochrane y tener que alejarse de la costa para entrar en alta mar, evitando también la llegada de los vapores más chicos nuestros, entró en conflicto el buque porque su andar era más difícil en mar gruesa más encima. El buque tenía perfiles bajos, era difícil de apuntar. La torre no quiso atacar antes de estar a 1000 metros. A los 1000 metros, el Cochrane hizo fuego. Sus primeros disparos fueron devastadores. La puntería de los artilleros chilenos era precisa. Sus primeros disparos, el primer disparo da de lleno en el muñón de uno de los cañones de la torreta Collier, desactivándolo prácticamente por completo. La explosión dentro de la carcasa esta giratoria fue brutal. Murieron 12 tipos de un solo tirón. El segundo disparo corta la cadena del timón porque entró por el costado, por la aleta de babor, atraviesa el buque en diagonal y corta la cadena del timón, dejándolo al garete. Y aquí se produce un fenómeno curioso que pocos saben. El Huáscar comienza a girar en redondo porque su quilla había quedado doblada después del combate naval de Iquique. Cuando el Huáscar embiste a la Esmeralda, rompe la base de acero de las calderas, pero también dañó su quilla, la torció. Entonces el Huáscar comienza a dar vueltas en círculo, porque estaba al garete, no tenía mando. En ese momento, el almirante Grau, abre la trampilla que existía entre su torre blindada y la sala de máquinas abajo y le indica al teniente Ferré, su asistente: teniente, enganche la cadena al timón auxiliar porque estoy sin mando del buque. El mando del buque estaba en la torreta principal. En eso estaba cuando de pronto el tercer disparo del Cochrane ingresa desde el costado de babor en diagonal, rebota abajo en la zona de acero de la estructura de la torre de mando del Huáscar y explota de inmediato. Se trataba precisamente de una munición Palliser, munición especialmente diseñada para atravesar y cortar como mantequilla el acero de los buques blindados. La detonación pulveriza al almirante Grau. Sus restos son pulverizados de inmediato. Un botín, parte de su pie, sale disparado. Cuando la torreta se desvencijó completo, se desarmó prácticamente, salen sus restos disparados hacia todos lados. Parte de masa encefálica y sus dientes quedan clavados en el techo de teca de madera de esta torreta blindada. Y la onda expansiva mata en forma instantánea al teniente Ferré. El buque siguió el garete. Años después, en la década del 50, 1950, se encontraron entre la cubierta de teca del buque, ¿ya?, y algunas planchas de acero del blindaje de la cubierta, los restos los restos de lo que quedó en realidad del almirante, y se supo que era él por restos del uniforme. Se entregaron discretamente al Perú. En ese momento había una tensión importante con Perú y poco se supo. Por consiguiente, que se hayan encontrado solo los dientes, masa encefálica, parte del cráneo, parte de las cervicales clavadas en los muros y una pierna, en cierto modo es verdad, puesto que en esos momentos fue lo único que se encontró. Pero años después, casi 60 años después, más, casi 80 años después, se descubren restos, costillas, cadera, un fémur, en fin, que aparentemente eran los restos que faltaban, o en un 60% los restos del almirante Grau, y fueron entregados a la Escuela Naval del Perú y se encuentran actualmente en custodia en su tierra natal. El buque estaba prácticamente indefenso. Los disparos de la ametralladora Gatling desde arriba causaron bastante daños en el Cochrane. Sin embargo, los fusileros chilenos dieron cuenta rápidamente de los fusileros. Los mercenarios británicos que trabajaban para el Huáscar en ese momento y que eran los que operaban los cañones de artillería se vieron desesperados porque se dieron cuenta que no había ninguna posibilidad de continuar combatiendo. Varios oficiales, llegando el último, el oficial, Meriton Carvajal fue uno, el último fue Garrison, quien ordenó abrir las válvulas del Huáscar. Las válvulas eran, como ya les he explicado en otros videos, las calderas de los buques guardaban mucha agua, porque era la que hervía para hacer presión a través del vapor y mover los motores y generar movimiento de la propela. Si tú abrías las válvulas, esa agua se derramaba, y al derramarse el agua, evidentemente, el buque se hundía. Esa era la idea. Sin embargo, al hacer eso, ya era bastante tarde porque el Cochrane se había percatado a todo esto, en todo este combate. En una de las vueltas del Cochrane aparece el Blanco Encalada, quien
en el afán de participar en el combate y no darle espacio al Huáscar, se atraviesa entre el Cochrane y el Blanco, estando a punto el Cochrane de chocar con el Blanco en calada. El almirante Riveros se hizo el leso, pero los gritos del comandante de la torre fueron no precisamente muy cariñosos, porque obligó al Cochrane a dar una vuelta más larga para evitar al Blanco. El Blanco no logró su objetivo y finalmente el Huáscar se alejó bastante y hubo que esperar varios minutos a volver a apresarlo, a volver a capturarlo. Por poco se les escapa y por poco los blindados chocan. En un libro posterior, en las memorias de guerra de Francisco Vergara, él recoge y dice que el almirante Riveros habría estado en estado de intemperancia. Aquello ocasionó bastante molestia en la Marina y en las fuerzas militares, puesto que parecía un acto bastante desleal de parte de Vergara, decir algo así. No sería extraño que fuera así, de hecho es muy probable que haya sido así. Ocurrió, por ejemplo, con Thompson en la batalla de Arica. Pero tampoco era extraño, puesto que, como dije en un video anterior, el consumo de alcohol en aquel entonces era bastante habitual. Sería motivo de diversos problemas en el ejército durante la campaña terrestre y también durante la campaña naval. Sin embargo, aquello no es probable, no existen pruebas al respecto, solo maledicencia de parte de Vergara, y sin embargo, el hecho existe. Lo más probable es que Rivero no haya estado en intemperancia. No creo. Yo creo que simplemente él lo que quería era participar en el combate, ser protagonista y evitar a toda costa que un subalterno como La Torre se llevara la gloria del combate. Así entonces, pasado este impasse, fuerzas navales se dan cuenta de que el Huáscar ya no se mueve, no podía por lo demás, había recibido muchísimo castigo y el buque es abordado. De los 200 hombres que integraban la tripulación, 33 fueron eliminados y el resto se encontraba gravemente herido. El buque fue tomado por la Marina chilena, las válvulas cerradas, se prendieron las máquinas para vaciar las aguas de los fondos y el buque es trasladado a Antofagasta al remolque. La llegada del Huáscar con bandera chilena fue una algarabía total en Antofagasta. Y más aún cuando fue trasladado a Valparaíso luego de las primeras reparaciones en Mejillones, o en Pisagua, ya no recuerdo, no, en Mejillones, Pisagua no podría ser porque no estaba tomado todavía Pisagua. Y es avanzado llevado hasta Valparaíso, donde es reparado y es puesto en servicio a los pocos meses. Con la desaparición del Huáscar y la amenaza que significaba para la logística militar, comienza una nueva etapa en la Guerra del Pacífico. Comienza el traslado de las tropas hacia Antofagasta y comienza la planificación de lo que sería la campaña de Tarapacá. Una campaña que enseñaría muchísimo cómo es la guerra en el desierto y en donde tendríamos a dos protagonistas principales, ambos civiles, no militares. Don José Francisco Vergara, a cargo de la caballería y como explorador, y el ministro, don Rafael Sotomayor Baeza, a quien sin duda le debemos gran parte de la victoria desde el punto de vista logístico. Nos referiremos a esta campaña y a las demás en una próxima Mirada del Cuervo. Nos vemos, hasta la próxima.